Diana Verónica y Tony apoyamos el fomento y el desarrollo de los emprendimientos. Presentamos El Emprendedor de la Semana. Diana Verónica y Tony apoyamos el fomento y el desarrollo de los emprendimientos. Presentamos El Emprendedor de la Semana. Hola. Bueno, no era esa la viñeta, pero no importa. Pero aquí estamos, aquí estamos. A ver, Ahí está, ahí está. Hay que bajarle. Bueno, ahí estamos. Así que vámonos, Eduardo Denis, es que ya se fue Jimmy. Emerson está complicadito de salud y Eduardo Denis nos está ayudando en los controles, así que aquí vamos resolviendo, aquí vamos resolviendo. Gracias, Eduardo Denis, no te preocupes si apachas un botón que no es. Ajá. Vamos a presentar, hoy es viernes de emprendedores. Solo nos reportan si estamos al aire hoy. Sí. Hoy es viernes de emprendedores apoyando a emprendedores y venimos siguiéndole la pista, a mí me aparecía en tweets, en retweets. Hasta ahorita comencé a seguirla en forma, ¿verdad? Pero está aquí con nosotros Gladys Urquía, ¿verdad? Mejor conocida como, Gladys Ardón, pero conocida como Gladys Urquía en la cuenta de Twitter. Ella es una emprendedora, ¿verdad? Que vende papas en el mercado La Tiendona, Diana Verónica. Así es, y la hemos conocido precisamente por las redes sociales. El otro día en Noticiero Teleprensa presentamos también un reportaje sobre la historia de Gladys Urquía y es tu nombre Gladys Ardón. Bienvenida Diana Verónica y Tony. Hemos de decir, Tony, que es una mujer muy responsable, Gladys. Vino como a las... Vino antes que yo viniera, ya estaba aquí. Va. Muy temprano porque hola, buenos días, es que me vine temprano, Diana, me dice, porque el tráfico, o sea, sabiduría salvadoreña. Gladys, qué gusto tenerte con nosotros. No, buenos días para todos, gracias a ustedes por abrirme los espacios y por prestarme los micrófonos de su programa. A propósito, soy Gladys Urquía, Urquía Ardón. Ajá, entonces. Por eso los dos apellidos, los dos. ok. Ajá, entonces trato como de utilizar los dos. Ajá, entonces @Gladys Ardón, sí, en Twitter, ¿verdad? @Gladys Ardón, así la encuentran. Ahí la pueden seguir. Y la sigue mucha gente porque, a ver, es que con Gladys hay un montón de cosas que hablar. A ver, ¿quién es Gladys Urquía? Primero. Ok, Gladys Urquía es una joven de 24 años, soñadora como todo salvadoreño, esforzada, una persona que creo que las circunstancias y las etapas de la vida le han ayudado a poder ver las situaciones y la realidad desde cabalito, desde otro punto de vista, no desde un punto de vista superficial o más que otro, sino que adaptarme a todo lo que pueda venir con el devenir de los días. Del día a día. ¿Usted tiene 24 años? 25. Bueno, sí, acaba de cumplir 25 años. También acaba de terminar su técnico en comunicaciones. En periodismo en la Universidad Tecnológica de El Salvador. ¿Estás pendiente de la aprobación de la tesis? No, ya estuvo la tesis aprobada y con buena nota. 9.3. Eso. Y solo estás pendiente entonces de la graduación. Sí, creo que ahorita quizás a finales de abril o de mayo probablemente, esto de la pandemia nos vino a cambiar los planes, las fechas y todo, pero lo importante es que ya está todo aprobado, entonces ahorita solo falta recibir el título. Ya hice también los trámites en el Ministerio de Educación, ya me fui a tomar las fotos, así que ya solo que te llamen para entregar. Y hace años quería estudiar medicina. Sí. Pero tuvo cáncer. Sí. Contanos. Cuéntanos un poco. A propósito, sí, como ustedes dicen, mi sueño era estudiar medicina, pero yo creo que a veces las cosas pasan por algo y toda situación que viene en la vida al final nos hace, como les decía al principio, nos hace ver como las cosas de otra manera y nos ubica a veces realmente donde tendríamos que estar. Y yo quería estudiar medicina. De hecho, mi bachillerato lo hice de bachillerato en salud.
aplico a la Universidad de El Salvador, no logro entrar, me faltaron 2 puntos, luego vuelvo a intentarlo, de nuevo no logro entrar, entonces al final... Y eso estaba de 17 años, por ahí, me imagino. 17, Ajá. terminando los 17. Entonces, para no hacer tan largo, logro entrar por medio de ahí un conecte, porque a mí siempre me ha gustado la radio, entonces yo ya había tenido un programa en otra radio, era juvenil. Aquí lo puedes contar todo. Diga y nombres, diga nombres, no hay Ok, problema. yo había estado en un programa en Radio Maya Visión, entonces era un programa juvenil sobre realidad nacional, entonces había hecho algunos amigos, entonces la hija de un decano de la universidad era mi amiga, entonces ella me ayudó a entrar. O sea, al final no logré entender las señales que la vida me venía dando, o sea, no quedaste en primera, no quedaste en segunda y quise hacer las cosas a mi manera. Al final logro entrar, cabalito, el primer día de clase. Pero de medicina, no, ¿lograste sí, entrar en a algo de medicina comunicación? siempre. No, a medicina siempre. Entonces, Ajá. en la Universidad de El Salvador, el primer día de clases, cabalito, me empieza a mí un dolor medio incómodo. Ese día me voy para la universidad, regreso a mi casa y cuando ya regreso yo ya iba mal, ya no me podía sostener del dolor. La cuestión es que me descubren una apendicitis, después de todo eso me operan y todo, regreso a la universidad, cabalito de nuevo, el primer día de clases que me reincorporo nuevamente, me llaman del hospital y me dicen que querían hablar conmigo y al siguiente día que yo voy me dicen que habían hecho una biopsia del apéndice y que tenía cáncer en el intestino. Entonces, a partir de todo eso se vino una lucha, un proceso bien largo, la universidad y todo quedó botado. Quedó pendiente, claro. Ajá, porque Primero todo ese era tu año, salud. y porque todo ese año fue de controles, de tratamientos y de todo, o sea, de que mi vida quedó en el aire porque no sabía qué iba a venir, si iba a sobrevivir o no, porque con un diagnóstico así. La cuestión es que todo ese año dejé tirado todo. El siguiente año el doctor todavía me dijo que por el tipo de operación me tomara todo ese año de descanso. Entonces me tomo todo ese año de descanso y me empiezo a acomodar. Fue obligación de año sabático, pero por salud. Exacto, pero ya iban 2 años, el año del proceso y el siguiente año, que era para ver cómo lograba... Como recuperación. Ajá, ¿no? Entonces me empiezo a acomodar y todo eso. Y luego mi sueño de seguir estudiando lo veía cada vez más alejado, sobre todo porque llevar una situación de salud o un caso de salud aquí en el país con una enfermedad complicada es bastante difícil, porque nuestro sistema de salud sabemos cómo está de colapsado, cómo ha estado de colapsado. Entonces, nos tocaba hacer a veces cuestiones en hospitales privados y todos los precios elevados. Entonces, lo que menos tenía era como para seguirme pagando la universidad y me daba como pena generar otro gasto dentro de mi casa. Y para no ser tan largo, de la nada, un día yo pasé por la universidad, me entregan un volante y estaba el técnico en periodismo. A mí siempre me había llamado la atención, o sea, eso de las comunicaciones. Bueno, había estado en radio, ¿verdad? Ajá, porque había estado en radio y porque, como les comentaba fuera del aire, mi papá siempre había tenido una grabadora en la casa. Entonces yo había escuchado diferentes noticieros, había escuchado... Usted medio nos contó antes de ir al aire que su papá, ¿cómo se llama su papá? Marcos Urquía. Don Marcos Un saludo seguramente nos está escuchando. Creo que sí anda trabajando, pero bueno, creo que sí. Don Marcos es de las personas que todo el día pasa con su radio. Con su radio. El radio está en la mesa Sí, en la mesa, en la sala. En la sala y está encendido todo el día. Todo el día. Escuchando noticias. Todo el día escuchando noticias, desde las 5 de la mañana, porque a esa hora casi que él empieza a alistarse. Entonces todo el día la radio pasa dando virote. Y entonces, usted quería estudiar medicina, le pasa este tema del cáncer, lo supera, pero a la par ya había comenzado, o sea, las comunicaciones, la radio, pues coqueteaba con usted, ¿verdad? Exacto. Y usted no entendía las señales. Dice. Ajá, no entendía las señales divinas. La cuestión es que al final, después de todo y de quizás de entrar en ese mundo, e incluso a mí siempre me gustó ver algunos noticieros. Entonces uno empieza ahí veía a Diana Verónica Ramos. Ahí veía a Diana Verónica Ramos. Cuando era blanco y negro, ¿no? No, y también mi papá siempre como que si me ha empezado a contar historias de algunos periodistas y personas que él veía dentro de la televisión. Quizás él ya veía un futuro en las comunicaciones en mí. La cuestión es que al final digo, no, ya no voy a estudiar medicina y tomo la decisión de ir a la universidad, de inscribirme en el técnico y mire que gracias a Dios que hoy en diciembre, cabalito en pandemia, me tocó hacer todo el proceso de tesis
fue aprobada, ahorita solo estoy esperando la graduación Gladys, ¿con quién vives? con mi mamá y mi hermano. ¿Y tu papi? Y mi papá vive a la par, ajá, Ah, la ok, casa de la- y vives con tu mami, pero también yo veo ahí que la figura de la abuela Mi tiene, abuela vive a la tiene par de mucho nosotros. que ver, Sí, ¿verdad? mi abuela vive, bueno, es que casi que el pasaje donde vivimos es casi que es familiar, entonces mi abuela vive enfrente de nosotros, mi papá a la par, mi hermano abajo y nosotros casi que al centro. Mi abuela, una persona de 89 años, que ustedes como la han visto en la foto, una mujer fuerte totalmente y ella ha sido casi que la que nos ha criado también. De hecho, a mí no me gusta la leche porque a mí desde pequeña me dejaron cuidando con ella porque mi mamá siempre ha sido full trabajo. Mi mamá siempre ha tenido una vida de trabajo y nos dejaban con ella. Entonces mi abuela lo que hizo fue que no me metió leche a la pacha, sino que me le puso café y a partir de ese momento ya no me gustó la leche. Entonces, ¿Te daban la famosa leche con café o qué? no, me No. metió café puro. En vez de leche me le metió café a la pacha. Y de ahí quedaste De ahí eléctrica. quedé con puro. Hiperactiva. Yo creo que sí. Y de ahí ya no quise, entonces, ajá, y siempre mi mamá me dice eso. La cuestión es que, ajá, mi abuela, que también se ha vuelto un poco famosa a través de mis redes sociales, que fue casi que hoy en junio, en pandemia, que me hice un poco viral en redes sociales, aunque algunos medios ya habían retomado mi historia. Ok, entonces, bueno, pasas tu proceso de salud, empiezas la carrera de periodismo, pero tú también trabajas Sí. para salir adelante. Y tu familia, según nos contabas, tiene un puesto en el mercado de la tiendona y venden papa. Sí. De hecho, el negocio es de mi mamá, ha sido el negocio familiar, a ellos se los heredaron mis abuelos, entonces mi mamá casi que toda la vida en el mercado. Creció Y era lo ahí. mismo que yo le decía, que Ajá. mi mamá la mayoría de tiempo ha pasado trabajando, entonces la vida en el mercado es muy sacrificada, de irse a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, a regresar 8 o 9 de la noche. Entonces, al principio casi que no me gustaba ese medio y creo que mi mamá trataba como de no involucrarnos mucho porque quería que nosotros estudiáramos y que A tu hermano y a ti. Ajá, somos 4 hermanos. Ah, son Ajá, 4, ajá. Entonces quería que nosotros siguiéramos estudiando, pero al final yo creo que ya uno llega a una etapa en la vida en que uno tiene que acceder pues a apoyar a los papás, entonces el negocio se vino a quiebra, un momento en que el negocio se vino a quiebra, las deudas, los bancos empezaron a cobrarnos un montón. Antes de todo eso nosotros vendíamos, bueno, ella vendía de todo, hasta ejotes y de todo. Pero como yo les decía al principio, las cosas siempre pasan por algo. Y después de todo eso, logramos retomar el negocio, cancelar las deudas, regresar al mercado. Pero en esa oportunidad ya no solo con todas las verduras, sino que a mi hermano se le ocurre que se podía vender otro tipo de producto y se podía probar vendiendo papa, que ha sido lo que nos ha funcionado. Entonces, Porque al comercializar otro tipo de productos a veces se pierde. se perdía más Se porque requería mayor cuidado y costaba como más, estar como más al pendiente, o sea, no sé, cuidar más. Y al final, o sea, solo es de ver como el producto que vos podés mover. O sea, si no vas a mover el tomate, ¿para qué vas a vender tomate? Se te va a arruinar y al final, o sea, vas a generar pérdidas. Pero si ves que la papa te funciona, entonces puedes mover la papa y si eso es para lo que el Señor te ha dado gracia que vendas, o sea, aprovecha eso. Y fue lo que nos pasó. Ya no comprarle a las personas que vendían por menor, sino que ya pensar un poquito más allá. Y mi hermano decide que teníamos que irnos, o que teníamos que comprarle a los mayoristas. Y entonces fue como lograron contactar con una de las personas que vienen de Guatemala, que ya es producto por camión, y así fue como el negocio se fue levantando. Mi hermano actualmente ya no está en el país, se tuvo que ir, pero el negocio sigue en pie. Y después que yo me enfermé, y que me vi como estancada en que, o sea, ¿y qué voy a hacer con mi vida? O sea, ¿y qué va a pasar? Y eso al mismo tiempo es cuando a tu mamá le iba mal en el negocio. Ajá, exacto, También. exacto. Y entonces es que decido, bueno, le voy a ayudar y a la vez hablo con ella que, o sea, quería también seguir estudiando. Y así fue. Mi mamá al principio era como que sí, porque siempre me quería como sobreproteger, quizás por lo de mi salud, y bueno, no quizás, sino que seguramente por lo de mi salud. Entonces, ella se oponía bastante a que siguiera estudiando o que tenía en el mercado, tenía como una vida, o sea, como por delante o yo te voy a ayudar y todo eso.
pero al final, casi que en una actitud rebelde decido que tenía, o sea, tenía que ir a la universidad y así fue. Entonces, sí, al principio fue bastante difícil porque combinar los estudios con un negocio es ¿Cómo era bien un día difícil. normal? ¿Cómo era un día normal? ¿A qué hora se Un levantaba? día normal, me levantaba a las 4 de la mañana, me iba con ellos para el mercado, a veces tenía clases en la tarde, entonces cuando tenía clases a las 4 o 5 de la tarde del mercado, a veces tipo 2 de la tarde me iba para mi casa, me bañaba y ese sacrificio de llegar, o sea, de madrugar, de bañarse en la tarde, o sea, le daba uno un sueño terrible y entonces era como esa lucha, ¿va? Luego me bañaba, me iba para la universidad, entraba a la clase de las 4 de corrido hasta las 8:10 de la noche. Luego, los viernes era un poco sacrificado porque aparte del mercado también apoyo una fundación de pacientes con cáncer. Entonces, los viernes era uno de los días más difíciles porque yo me iba para la universidad a las 6 de la mañana, o sea, salía a mi casa a las 5, me levantaba a las 4, salía a las 5 de mi casa, llegaba a la universidad a las 6, salía a las 8, me iba para el mercado, del mercado me iba para el Rosales a la 1, salía a las 4 del Rosales, me iba a la clase de las 5 y de las 5 salía a las 8:10, me ponía a hacer las tareas porque el sábado a las 6 de la mañana tenía que estar de nuevo en clases, luego para el mercado. Al final creo que se tiene que hacer como creo que todos tenemos 24 horas en el día, entonces solo se trata de organizar el tiempo y de saber que tenemos que dar una milla extra y que al final cada sacrificio, todas aquellas noches de desvelo van a tener su recompensa. O sea, ¿y qué haces? Porque tú dijiste que es lo más difícil ir a la casa, bañarse y cambiarse porque te entra el sueño. O sea, No, pero y, también nos dijo que ella sentía que se le pegaba el olor al mercado. ajá. Es que Entonces ¿saben lo que usted, pasaba? Que yo sentía que, o sea, no sé, yo sí sentía que se me pegaba el olor a mercado y no es porque sea un mal olor, pero quizás era porque cuando yo llegaba a la universidad al principio, trabajar con papa es bien difícil porque es polvo. ujú, Y entonces al principio tenía compañeros que no sé si lo hacían en especie de bullying, tenía un compañero en específico, no sé las intenciones de él, Ujú. pero siempre que entraba a clases era como la papa, la papa, la papa. Y o sea, al final era como bien hostigoso. Pero luego si yo me clavaba, era como que si te van a seguir molestando más. Lo que tuve que hacer fue acceder y lo que yo al final logré hacer fue, yo compraba frutas o algo y siempre, al final terminé compartiéndole frutas, que manzanas o algo, a Ujú. todos mis compañeros. Ay, Ya ahí no me dijeron nada, ahí todos todos ya felices no porque me le dijeron, llevabas de comer. exacto, Ajá, exacto. ajá, ajá. Entonces, al final, o sea, me terminé haciendo chero de ellos porque sí me enojaba, o sea, yo iba a perder y me iban a seguir molestando. El que se enoja pierde, dijiste tú. Exacto. Y entonces así fue y ya los catedráticos me reconocían, algunos ya me encargaban algunas cosas. O sea, en la universidad aprovechaste para ir a vender también, Sí, seguir vendiendo. sí, Muy bien, ajá. aprovechaba para seguir vendiendo y por lo menos a veces para los pasajes me salía porque no era como que si la gente pensaba, no, hombre, es que la gente del mercado tiene pisto, tiene sus facilidades Ahí en el económicas o todo delantal dice eso. que andan el El billete. billetal, no, Ajá. hombre. existe esa percepción a veces, es decir, uno sabe que trabajar en el mercado seguramente es difícil, es un ambiente duro, eh, el comercio, el levantarse temprano, eh, La el tema de higiene. la Ajá. higiene, uno piensa también en la delincuencia que está alrededor, todo eso, o sea, ha Son de varios ser, factores. Y sabe que también me tocó, ¿cómo se llama? Combinar el otro factor, que era el de mis controles médicos. ajá, Porque cuando yo empecé en la universidad, mis controles no los tenía cada 6 años, los tenía cada 3 meses. Entonces, o sea, iba al mercado y también me tocaba a veces ir al hospital. Y como les decía, o sea, a veces me tocaba ir al hospital privado por algunos exámenes. Pero las citas y todo eso sí tenía que hacer la fila que hace toda persona para ir a Rosales. Y Ujú. entonces habían veces que catedráticos sí podían entenderlo, habían otros catedráticos que no les importaba. De hecho, una de las materias más bajas que llevo fue por eso, porque una vez yo tenía un control y a mí me dieron ese día libre porque yo había ido a un examen y en la clase, yo no fui a la clase de la noche porque me sentía súper cansada, o sea, y de ahí después de ir al hospital, o sea, lo que más quería era como dormir y me quedé en la casa y ese día se le ocurre hacer evaluación al señor, aunque yo llevé ¿cómo se llama? Mi referencia y todo, médica, él no lo logró entender.
Y así pasaba a veces, o sea, habían catedráticos que lograban entender lo que lograban, tener esa empatía, habían otros que no. O sea, trabajar en el mercado, tratamiento para salir del cáncer, estudiar Estudiar y, ¿Y el y apoyo a todavía, esta asociación? a la y fundación. todavía ser mujer. No sé si eso en el ambiente del mercado le favorece o ¿O es una o es una desventaja? desventaja, no sé, o sea, cuénteme. Fíjese que tiene ventajas y tiene sus desventajas. De hecho, yo ayer hablaba con una persona colombiana y la persona colombiana que trabaja dentro del mercado me dice, aquí es bien admirable, me dice en El Salvador, que la mayoría de personas que trabajan en el mercado o que trabajan más son las mujeres. En Colombia dice que son los hombres, no sé, algún colombiano tal vez sabe sobre eso. La cuestión es que me llamaba la atención porque o sea, sí es bien difícil por el hecho que nunca vamos a tener como la fuerza que tiene el hombre. O sea, hay personas que le ayudan a mi mamá porque yo no puedo levantar 2 quintales de papa, es decir, 200 libras. Y entonces en ese aspecto, o sea, sí la llevábamos de perder porque nos tocaba como contratar a alguien más que nos ayudara con eso de la fuerza. O mi hermano que siempre estaba ahí. Tengo un hermano mayor que siempre estaba apoyando también a mi mamá. Luego, el hecho que también uno a veces lo quieren irrespetar por el hecho de ser mujer. Ujú. ¿Tienes no- anécdotas? Te vi la cara y te veo anécdotas. Fíjese que al principio, bueno, en bachillerato yo me iba con la gran falda esa para el mercado. Entonces una vez alguien, o sea, una persona me metió la mano, o sea, me Ujú, tocó ujú, y yo no logré cómo reaccionar porque nunca me había pasado algo así. Entonces yo le dije a mi mamá que se va y lo busca y le deja ir su... ujú. Porque, o sea, por el No, es que ambiente del a uno de mercado. mamá le tocan un hijo y es un león, es una Ajá, leona. Ajá. exacto. Entonces, ajá, y cuestiones así. Pero ahora he logrado como hablar con algunas personas que a veces era como que si me tiraban mi piropo al final, o sea, como ya me conocen algunos. Entonces he logrado hablar con ellos, decirles que no me gusta, que puede ser hasta un delito que ahora ya está estipulado dentro de las leyes que son a favor de la mujer y todo eso. Entonces, ¿cómo hacerles hincapié? A veces es falta de educación, fíjese, Ajá, ajá. porque con ellos eso pasaba. Y ¿Y esta así, bichita qué me va a venir a decir a mí? no, pero Así, fíjese que gracias a pero has Dios, logrado ser respeto. sí, me respetan, gracias a Dios, y me quieren también, me quieren. Te Vaya, mire, cuidan. por ejemplo, aquí Ajá. el número de terminación 8799 tiene esa percepción, que tiene mucha gente, dice, se respeta el esfuerzo de ellos, de los vendedores del mercado. Pero seamos honestos, ahí hay personas que ganan miles de dólares y están dentro de los que no pagan impuestos. Saludos. Pues no sé, fíjese que como en todo lugar siempre hay gente buena, siempre hay gente mala, siempre existe lo bueno, lo malo y lo feo. Nosotros sí pagamos impuestos, nosotros sí llevamos todo en Aquí en el orden. micrófono, ajá, ajá. Ajá, nosotros sí llevamos todo en orden. Entonces no sé los demás. Ahí no aplica, dice. Ajá, en mi caso, en mi negocio, como al final uno tiene que hablar de su casa, ¿va? Claro. Pero que, como yo le digo, o sea, en todo lugar siempre van a haber empleados buenos y siempre van a haber empleados malos. Y lo malo a veces es como tratar de generalizar, de ver porque uno falló, porque en una familia hay alguien que es vicioso, es porque todos son viciosos. No siempre va a haber alguien rescatable o siempre va a haber un grupo de personas que, o sea, que sí van a hacer las cosas de la manera correcta. Ujú. ¿Y ¿a dónde está tu puesto en el mercado de la Ok, tiendona? nos pueden encontrar en el mercado mayoreo La Tiendona frente a los camiones de repollo. Ajá, ahí Para que no preguntan se pierdan, por porque Gladys si les Urquía. digo puesto 263 Ah, y no, en 64 se van a salvadoreño, en perder. salvadoreño. Entonces, cabalito, frente a los camiones de repollo, ventas de verdura, Urquía. Eso te iba a preguntar, venta de verduras Urquía. Urquía. Ok, aquí tenemos otros comentarios. Frank Werner dice, qué buena entrevista. Saludos a Gladys, un testimonio de fe, lucha y esfuerzo diario. Que Dios la bendiga extraordinariamente por su esfuerzo y saludos a Tony y a Diana Verónica por este programa. Gracias, Frank, por estar pendientes. Éxitos a la emprendedora, dice aquí también el número 8483 en nuestra transmisión de Facebook. Juan Díaz, un saludo a Gladys, una gran amiga y con una historia que nos motiva a seguir adelante. ¿Ubicas a Juan Díaz? Juan Díaz. Sí, Juan Díaz. Fíjese que con Juan estuvimos en un proyecto que se llamaba Zona Cero, entonces él también es estudiante de comunicaciones, entonces él me dio la oportunidad de ser moderadora de algunos debates que pudieron organizar ellos como Zona Cero
alianza con la Universidad Mónica Herrera. Ajá. Entonces yo fui la moderadora de esos debates con algunos candidatos a diputados y alcaldes. Ah, Sí, mira qué ¿no? interesante. Hoy para la campaña fue Hoy para la esto. campaña. Hoy para la Ajá, campaña. ok. Y también saludos a Rafael Flores. Dice, saludos a Gladys y a ustedes. Ah, bueno, es que Rafael es un Ah, don emprendedor. Rafa, sí. Don Rafa. ¿Dónde Él Rafa? llega al mercado, sí, ¿A dónde mandalo Rafa? con don ¿Dónde Rafa. Rafa? Sí. Es que don Rafa lo entrevistamos aquí, Tony, es la persona que se quedó sin empleo y dijo, bueno, ¿y qué voy a hacer? Y entonces empezó a vender fruta y Mire, es verdura. que, Y él te compra a ti. eh, O que llegue, ¿verdad? llega. Bueno, Ajá. Falta eso, don Rafa. sí, Ajá. don Rafa, cómprame. No, Ajá. no sé, como a Dice, veces no sé si le piden papas. en el mercado Seguramente. de mayoreo La Tiendona frente al parqueo de los camiones de repollo, don Exacto. Rafa. Dice Fidel Eguizábal, el emprendedor lucha constantemente. No es fácil en un país en donde miles de emprendedores inician y a los 3 meses cierran sus negocios. Un verdadero emprendedor lucha de sol a sol y no se rinde. Saludo, Gladys. Bueno, es lo que tú haces, ¿verdad? Es lo que Ahí tú haces. vamos. Y así como yo, que gracias a Dios muchas personas conocen mi historia, también hay un montón de personas que con historias similares que quizás están en el anonimato. Mira, aquí Entonces, dice el número 8483 que hoy en la tarde va a llegar a comprar. vaya, ahí lo Juan esperamos. Carlos Amaya. Juan Carlos Ahí lo Amaya. esperamos. Gladys, ya vino el desayuno de San Martín, que es nuestro patrocinador. Y le habían dicho que es desayuno. Qué bueno, qué bueno. Hay desayuno. Esto vino gracias a otras emprendedoras, que es Línea Rosa, un emprendimiento de mujeres, taxis de mujeres, manejados por mujeres, para mujeres. No sé si conocías Línea Rosa. Sí, ya los he Sí. escuchado, ya los he Muy escuchado. bien, ¿qué te parece? Fíjate que, bueno, Fíjese que traslado de no- mujeres, por un Ajá, lado. nunca he hecho uso, pero qué bueno, y qué bueno que las mujeres nos estemos poniendo a la vanguardia y que vayamos siempre adelante. Sí, no es, bueno, es que Lorena González, la dueña de Línea Rosa, es una emprendedora que vio allí una oportunidad también de crecimiento empresarial. Me encanta escuchar los emprendedores, son muy optimistas. Éxitos y bendiciones, dice Doni Esquivel. Vamos a la pausa para vamos. desayunar junto con Gladys. Buen provecho. Ya nos va a contar y dejamos pendiente cómo es que usted ha trascendido del puesto del mercado a las redes sociales y Ok. cómo ha interactuado ahí con incluso, bueno, políticos, medios de comunicación y cómo ha hecho el uso de las redes sociales para también mejorar las ventas también, ¿verdad? Ok. Y darse a conocer. De eso hablamos después de la pausa. Pausa a las 8:40.